Capítulo 25. El cerebro emocional. Diferentes trabajos llevados a cabo sobre la neurobiología de las emociones se han centrado en la implementación de tareas de tipo emocional para identificar los sistemas neurales subyacentes a emociones específicas. De esta forma, en función del tipo de tarea utilizada en la investigación, sería posible esperar la implicación de diferentes sistemas neurales. Dichos sistemas podrían incluir determinadas regiones cerebrales más o menos especializadas en el procesamiento emocional y otras estructuras críticas para otras funciones. Por ejemplo, las estructuras relacionadas con el sustrato nervioso del refuerzo, estructuras implicadas en la consolidación de diferentes sistemas de memoria, áreas de procesamiento sensorial, regiones atencionales, etc., que serían movilizadas para desempeñar un papel específico dentro del procesamiento emocional. Dentro de las regiones y las estructuras que desempeñan un papel especializado en el procesamiento emocional, puede destacarse el hipotálamo, la amígdala, la corteza orbitofrontal lateral, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza insular, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsolateral. Alguna de estas desempeña un papel fundamentalmente efector, mientras que otras forman parte de redes neurales subyacentes a un procesamiento de la información emocional más complejo. A lo largo de este capítulo se estudiarán cuáles son los principales sistemas neuronales subyacentes a las emociones. Principales regiones y estructuras que desempeñan un papel especializado en el procesamiento de la información emocional. Corteza prefrontal, ventromedial, corteza orbitofrontal lateral, corteza prefrontal dorsolateral, polo temporal, corteza cingulada anterior, hipotálamo, polo temporal, amígdala, ínsula, corteza prefrontal, ventromedial. Anatómicamente el sistema límbico está compuesto por una serie de estructuras corticales y subcorticales ampliamente interconectadas. De todo este sistema, los componentes del subsistema de la amígdala son los que se encuentran más directamente vinculados al procesamiento de la información emocional. Hipotálamo. El hipotálamo es una estructura diencefálica que se encuentra localizada en la parte basal del encéfalo anterior, demarcada caudalmente por el segmento mesencefálico y rostralmente por el quiasma óptico. Desde la superficie ventral es posible delimitar esta estructura mediante unos puntos de referencia claramente visibles. El punto más rostral es el quiasma óptico. Caudal a este queda el tallo infundibular, que es una invaginación emergente de una turgencia ovalada prominente, el tuber cinerum, localizada en el suelo del tercer ventrículo. El tallo infundibular suministra las conexiones neurales y vasculares que utiliza el hipotálamo para comunicarse con la glándula pituitaria o hipófisis. El tercer punto de referencia es el que queda más caudal. Se trata del constituido por los cuerpos mamilares o complejo mamilar. El hipotálamo está conformado por distintas agrupaciones neuronales ampliamente interrelacionadas. No obstante, cada uno de estos núcleos posee un patrón complejo de conexiones con diferentes zonas del encéfalo. El hipotálamo puede subdividirse en regiones, tanto longitudinalmente como en dirección media lateral. Corte sagital medial del encéfalo, en el que se representan los principales componentes del sistema límbico: fornix, circunvolución cingulada, lóbulo parietal, lóbulo occipital, mesencéfalo, circunvolución parahipocampal, lóbulo temporal, hipotálamo, lóbulo frontal. Y la amígdala. Las neuronas hipotalámicas que participan en el control endocrino son fundamentalmente las neuronas magnocelulares de los núcleos supraóptico y paraventricular y las neuronas parvocelulares de la zona periventricular. El hipotálamo no es solo una zona cerebral encargada del control eferente de los sistemas somático, neurovegetativo y endocrino, sino que es un centro capaz de integrar cierto tipo de información emocional y sensorial con el fin de poder generar una respuesta eferente apropiada. En 1932, Stephen Ranson implantó electrodos en diferentes áreas del hipotálamo mediante la estimulación eléctrica de las diferentes regiones del hipotálamo.
Ransom generó diversas reacciones neurovegetativas en los animales experimentales, como alteraciones en la erección capilar, alteraciones en la motilidad gastrointestinal y vesical, presión arterial o ritmo cardíaco, entre otras. El hipotálamo y sus principales agrupaciones o núcleos. Haz mamilotalámico, núcleo paraventricular, área hipotalámica dorsal, núcleo dorsomedial, área posterior, núcleo periventricular, núcleo ventromedial, complejo mamilar, núcleo quiasma óptico, núcleo supraóptico, área hipotalámica anterior, área hipotalámica medial, área hipotalámica lateral y fornix. Un investigador de la Universidad de Zurich, Walter R. Hess, demostró que la estimulación eléctrica de algunas localizaciones del hipotálamo podría inducir diferentes respuestas de ataque y de defensa. Él estudió los efectos de la estimulación eléctrica de diversas regiones del diencéfalo y halló gran variedad de respuestas en función del área concreta estimulada. Así, demostró que la estimulación eléctrica del hipotálamo era capaz de generar en los animales patrones característicos de respuestas emocionales de miedo y furia. En 1949, él recibió el Premio Nobel por sus trabajos sobre el papel del hipotálamo en la coordinación y la regulación funcional de los órganos internos. En 1971, Panksepp encontró que cuando la estimulación eléctrica del hipotálamo generaba agresión predatoria hipotálamo lateral, esta estimulación era reforzante para el animal, mientras que cuando generaba conductas de amenaza resultaba aversiva hipotálamo medial. Llegó a esta conclusión debido a que en el primer caso los animales aprendían fácilmente a autoproporcionarse corrientes de estimulación en el hipotálamo lateral mediante una palanca, mientras que en el segundo aprendían muy fácilmente a desconectar la estimulación eléctrica cuando ésta era proporcionada en el hipotálamo medial. En la década del 70, el investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, John Flynn, pudo comprobar que la estimulación eléctrica del hipotálamo medial podía regenerar conductas de amenaza de ataque en gatos. Estas conductas iban acompañadas de una elevada actividad de la rama simpática del SNA. Sin embargo, cuando la estimulación se proporcionaba en el hipotálamo lateral, se provocaba una agresión predatoria sin esta elevada actividad simpática. Experimentos realizados por Sheikh y otros autores pusieron de manifiesto la importancia de las interconexiones entre la amígdala, el hipotálamo y la sustancia gris periacueductal para el desarrollo tanto de la agresión de ataque, denominada por algunos autores agresión afectiva por la elevada actividad simpática observada, como la de la agresión predatoria. Puede afirmarse que una androgenización perinatal aumenta las pautas de conducta agresiva acaecidas en la edad adulta en todas las especies que han sido analizadas, incluidos los primates. Sobre la amígdala y aprendizaje. Como se ha visto en el capítulo 16, el aprendizaje es una propiedad fundamental del cerebro que se manifiesta de diversas formas mediante múltiples sistemas diferenciados anatómica y funcionalmente. El entorno modifica el comportamiento, en tanto es capaz de inducir cambios en el sistema nervioso. Los mecanismos principales por los que las experiencias modifican la conducta se hallan íntimamente relacionados con el aprendizaje, en tanto este se establece como el proceso por el cual se adquiere nueva información o conocimiento. La memoria constituye el mecanismo por el que este conocimiento es codificado, almacenado y más tarde recuperado, es decir, la persistencia del aprendizaje en un estado que permite manifestarlo más tarde. Los seres humanos aprenden y recuerdan muchas cosas, sin embargo, esta variedad de cosas no parece procesarse ni almacenarse en las mismas regiones cerebrales. Ninguna estructura cerebral o mecanismo celular puede explicar todos los tipos de aprendizaje. Asimismo, la manera en la que una información de tipo particular está almacenada puede cambiar a lo largo del tiempo. El aprendizaje implícito es una categoría heterogénea que incluye aquellas formas de aprendizaje, priming, habilidades sensoriomotoras, hábitos, diferentes tipos de condicionamiento, etc., que son independientes de la conciencia en la mayoría de los casos y de la integridad del lóbulo temporal medial. El núcleo central de la amígdala posee conexiones con el tronco cerebral,
con las que se regulan diferentes respuestas del SNA. Ante este planteamiento, en la Universidad de Vermont pensaron que el núcleo central podía intervenir en las respuestas neurovegetativas producidas por el condicionamiento del miedo. Los investigadores entrenaron a conejos en el condicionamiento de asociar un sonido con una descarga eléctrica en las patas. Después del aprendizaje, la aparición del sonido sin la descarga producía un cambio en la frecuencia cardíaca de los animales, cambio producido de manera incondicionada por la descarga eléctrica. Pudieron observar que lesiones de este núcleo afectaban al condicionamiento del ritmo cardíaco ante el sonido que se había asociado con la descarga. Hoy en día se ha demostrado en distintos laboratorios que las lesiones del núcleo central afectan a todas las respuestas del condicionamiento del miedo y no solo a las del SNA, como la alteración del ritmo del corazón. Herpetocultura. La herpetocultura, mantenimiento de reptiles y anfibios vivos en cautividad como hobby o con intenciones de cría para propósitos comerciales, está aumentando hoy en día en diferentes países y está suscitando cada vez mayor interés social. Son varias las ferias y exposiciones que tienen lugar anualmente en diferentes países y que ponen en contacto a criadores profesionales con personas interesadas en el campo. Asimismo, se trata de una afición que mueve cantidades ingentes de dinero y en la que se aplican los modelos de herencia genética para la cría selectiva y para la obtención de diferentes fases de animales con sorprendentes colores y patrones. No es extraño, por ejemplo, encontrar en las ferias serpientes que se venden por 10,000 a 15,000 euros. La amígdala basolateral es capaz de modular la información procesada y o almacenada en otras regiones como el estriado dorsal, el hipocampo, incluso la corteza entorrinal y la neocorteza, por ejemplo, activando núcleos de proyección difusa como el núcleo basal magnocelular o el locus coeruleus. No obstante, otras evidencias experimentales han puesto de manifiesto que la amígdala basolateral es incapaz de modular la formación de memorias que tienen su traza localizada en la propia amígdala. Diferencia debida a la memoria o efecto DM es un término que proviene de la bibliografía especializada del habla inglesa Difference Due to Memory. Se trata de un índice acerca de las diferencias encontradas en la actividad neural durante la fase del análisis en un diseño de investigación para los ítems o elementos que posteriormente se recuerdan en comparación con los elementos que se olvidan. La amígdala facilita los procesos de consolidación de memorias tanto implícitas como explícitas o declarativas cuando la información tiene una carga emocional considerable. Aprendizaje relacionado con el refuerzo. Hasta el momento se ha visto que la amígdala desempeña un papel importante tanto en el condicionamiento tipo aversivo como en el condicionamiento de tipo apetitivo. Estudios electrofisiológicos en modelos animales han mostrado que las neuronas de la amígdala responden delante de estímulos asociados al refuerzo, así como delante del estímulo asociado al castigo. Cada vez existen más evidencias que apoyan la idea de que la amígdala codificaría el valor abstracto de un estímulo más que sus propiedades sensoriales o las acciones instrumentales requeridas para obtenerlo, evitarlo. Puede afirmarse que la amígdala es una estructura involucrada en el aprendizaje relacionado con el refuerzo. Lesiones selectivas de esta estructura deterioran el aprendizaje en las áreas en las cuales la información sobre el valor de los estímulos es esencial, por ejemplo, en los estudios de devaluación. En este tipo de estudios, el requerimiento de la tarea es que el animal elija el mismo estímulo antes de su devaluación, procedimiento que genera un cambio en su valor reforzante sin alterar sus propiedades sensoriales o las asociaciones establecidas y después de esta. Las lesiones de la amígdala impiden el cambio en la conducta que indicaría que el valor reforzante del estímulo se ha actualizado después de haberse saciado el animal, lo que sugiere que esta estructura es crítica para mantener las representaciones en curso del valor reforzante de un determinado estímulo. La amígdala desempeña un papel primordial en la integración de señales sensoriales externas e internas para monitorizar de forma continua el valor fisiológico de estímulos simples y para ayudar a procesar la información relacionada con estímulos sociales más complejos. Amígdala, expresiones faciales, categorización social y serotonina.
Como se ha ido señalando en este capítulo, la amígdala parece ser crítica para el reconocimiento de la emoción de miedo en el rostro de otras personas. Diferentes trabajos con RMF han mostrado que la actividad de la amígdala es mayor ante expresiones faciales que indican miedo. Por ejemplo, en un estudio clásico hallaron que ver palabras que denotaban situaciones de amenaza aumentaba la actividad bilateral de la amígdala. No obstante, la amígdala también parece activarse, aunque en menor grado, ante otras expresiones faciales como la felicidad, la ira o la tristeza. En 1999 hallaron que tanto la amígdala izquierda, la amígdala parece ser una parte integrante de un sistema que dirige de forma automática la atención visual hacia los ojos de un rostro ante cualquier tipo de expresión facial, siendo esta información esencialmente relevante para identificar la emoción de miedo a partir del rostro. No obstante, estudios recientes dan soporte a la idea de la relevancia de esta estructura para reconocer expresiones faciales de otras emociones diferentes al miedo, con complejas modulaciones que dependen del significado social, de la importancia que se otorga a la otra persona y del contexto en el que se desarrolla la emoción. En definitiva, y en consonancia con todo lo descrito en apartados anteriores sobre la implicación funcional de la amígdala, puede destacarse que esta estructura participa en la distribución de los recursos de procesamiento de la información hacia los estímulos salientes e importantes para el individuo. Puede modular el procesamiento cortical de la información al implementar una selectividad hacia los estímulos que son relevantes desde un punto de vista biológico, modulando de esta forma los mecanismos atencionales y los procesos de consolidación de la memoria. Puede destacarse que la amígdala es una estructura que contribuye a la cognición social. Existe una relación importante entre el sistema serotoninérgico y la reactividad de la amígdala humana durante el procesamiento emocional. Por sus conexiones con regiones de la corteza frontal y otras estructuras cerebrales, la corteza orbitofrontal contiene información de la planificación conductual frontal y del procesamiento sensorial del entorno, lo que le permite actuar sobre el desarrollo de determinadas conductas y respuestas fisiológicas. Los principales efectos secundarios de la lobotomía prefrontal son los siguientes: embotamiento de las respuestas afectivas, conductas no apropiadas para el contexto social en el que se producen, pérdida del componente emocional de los pensamientos, incapacidad de anticipación de las consecuencias de las acciones futuras, cambios en la personalidad, riesgo de desarrollar epilepsia, problemas de incontinencia urinaria, etc. La corteza prefrontal ventromedial podría ser una región crítica para la adecuación de las reacciones emocionales al contexto social en el que se encuentra el individuo. Esta sección podría estar implicada en el uso de la información relacionada con las reacciones emocionales para guiar la conducta. Han demostrado que las lesiones de la corteza prefrontal ventromedial en pacientes adultos no alteran la capacidad de valorar significado social de situaciones teóricas, pero que los incapacitan para poder aplicar estas valoraciones a su vida real. Agresión. Hasta el momento se ha analizado la implicación del hipotálamo en la agresividad, así como el papel de la testosterona y la serotonina. Diferentes trabajos han mostrado que la estimulación eléctrica de la amígdala puede poner en marcha reacciones emocionales relacionadas con la agresividad. Asimismo, parece ser que la corteza prefrontal podría desempeñar un papel importante en la supresión de dichas reacciones, haciéndole ver al individuo las consecuencias negativas que podrían tener en la interacción para con otras personas. Hay que tener presente que en el desarrollo ontogenético del sistema nervioso se sigue un curso diferencial para diversas estructuras y regiones corticales. La amígdala madura en etapas tempranas del desarrollo, mientras que la corteza prefrontal lo hace en épocas mucho más tardías. A medida que madura la corteza prefrontal, el individuo empieza a adquirir una serie de competencias relacionadas con la capacidad de inhibición de respuestas no apropiadas, el razonamiento abstracto, el cambio del foco atencional de un estímulo a otro. Sobre los escenarios hipotéticos para evaluar el papel de la corteza prefrontal ventromedial en la toma de decisiones con contenido emocional se encuentran un ejemplo de escenario sin implicación moral, un ejemplo de escenario con contenido moral impersonal y un ejemplo de escenario moral personal.
Sobre las situaciones sociales, cuando los individuos interactúan con otras personas necesitan poder llevar a cabo complejos análisis de la situación social en la que se encuentran. En una situación social es necesario ser capaz de reconocer diferentes estímulos en la dinámica del comportamiento de otras personas para que sirvan como guía de la propia conducta. Asimismo, se ha de ser capaz de adecuar las propias reacciones emocionales al contexto en el que uno se está desenvolviendo. Teniendo presentes todos estos aspectos, es lógico pensar que para poder analizar una situación social en todas sus dimensiones es necesario recurrir a otros mecanismos que trascienden un mero procesamiento sensorial de la información. En este tipo de situaciones se ha de utilizar la experiencia pasada y las expectativas de futuro para llevar a cabo inferencias y diferentes juicios. Todos estos mecanismos no dependen exclusivamente de una región cerebral. No obstante, por los datos que se tienen en la bibliografía hasta el momento, parece que hay cierta asimetría funcional, por cuanto el hemisferio derecho podría ser más importante que el izquierdo. De todas formas, la corteza prefrontal ventromedial podría tener un papel primordial dentro de todo este sistema neural implicado en el análisis de las situaciones sociales. Además, este aspecto iría ligado al papel que desempeña la corteza prefrontal ventromedial en el control de la conducta emocional. Enfado. En 1999 pusieron de manifiesto que la actividad de la corteza orbitofrontal del hemisferio derecho aumentaba a medida que aumentaba la intensidad de la expresión de enfado en los rostros que veían los participantes del estudio. Este efecto no se encontró en otras emociones como la tristeza. Los autores concluyeron que la corteza orbitofrontal podría desempeñar un papel importante en la caracterización y el etiquetaje emocional explícito de los rostros que expresan la emoción de enfado. Corteza prefrontal dorsolateral. Como se ha visto en el capítulo 16 y se verá en los capítulos 26 y 27, la corteza prefrontal dorsolateral se halla implicada en diferentes funciones cognitivas como la evaluación y la implementación de estrategias, la memoria de trabajo, la selección de respuesta, la verificación de la información recuperada de la memoria a largo plazo, etc. Por lo que se refiere al procesamiento de la información emocional, la corteza prefrontal dorsolateral podría ser una estructura crítica para iniciar el discernimiento entre factores racionales y factores emocionales a la hora de tomar una decisión sobre la acción que se ha de llevar a cabo, ya que como se explicará en el capítulo 27, esta región cortical resulta de crítica importancia en la toma de decisiones. Llegados a este punto, resulta necesario cuestionarse si esta región cortical se encuentra más relacionada con el control racional de los aspectos emocionales o participa en un procesamiento emocional más complejo. Algunos autores han sugerido que la corteza prefrontal dorsolateral podría desempeñar un importante papel en los procesos de control racional de las reacciones emocionales. No obstante, en el ámbito de la neuroeconomía y de la cognición social, se han publicado diferentes trabajos en los últimos años que parecen cuestionar que el papel de la corteza prefrontal dorsolateral, sobre todo la del hemisferio derecho, se limite únicamente al control cognitivo y racional de las reacciones emocionales. La corteza prefrontal dorsolateral forma parte del sistema neural encargado de integrar la información emocional generada por el conocimiento de la información contextual, que resulta decisivo en la selección de una respuesta en los juicios morales. Se cree que la corteza cingulada se constituye como un área de nexo anatómico entre los procesos funcionales de la toma de decisiones, las emociones y la memoria.